Hoy, en la 22ª emisión de Lo Marginal en el Centro, analizaremos los comicios electorales en los estados de Hidalgo y Coahuila. Para esto nos acompañan en el programa dos panelistas recurrentes, Jasón Celis, economista por la UNAM. Hola Jasón, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Aquiles. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio de Lo Marginal en el Centro. También está con nosotros Abentofail Pérez, analista político y maestro en filosofía política por la misma casa de estudios. Bienvenido, Abentofail, a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. En esta edición intentaremos esclarecer el comportamiento de los electores, los resultados de las elecciones y los motivos subyacentes de estos resultados. Cabe iniciar diciendo que una de las noticias menos esperadas, tomando en cuenta la votación de 2018, fue el resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional, una fuerza política a la cual ya se le había otorgado, según los predicadores del oficialismo, su acta de defunción en 2018. Es cierto que en esta elección hay que tener algunas consideraciones particulares. Por ejemplo, la dimensión local de las elecciones, pues en Coahuila se renovó solo el Congreso local y en Hidalgo los ayuntamientos. En segundo lugar, que ambos son bastiones históricos del priismo que sigue gobernando hoy en día y que probablemente no acusó el tsunami morenista de 2018. También hay que observar que en Coahuila Morena se consolidó como la principal fuerza de oposición, mientras que en Hidalgo mejoró sus prestaciones. Otra consideración en estos comicios, sin duda la piedra angular, es el ausentismo. La participación escasa, que por un lado refleja, creo, las vicisitudes de la pandemia, por el otro el ausentismo tradicional en este tipo de elecciones, pero en mayor medida creo que un desencanto por el sistema político mexicano. Como el voto no se traduce en mejoras sustanciales, la abstención es una forma de protesta ante este sistema. Decía Octavio Rodríguez Araujo que el abstencionismo muchas veces refleja ilegitimidad, pero esta discusión la dejaremos para otro programa. Hoy nos constreñimos a explicar las elecciones de Hidalgo y Coahuila. Empezamos contigo, Abentofail, tú que tienes el pulso directo de la elección en Hidalgo. ¿Cuál es tu evaluación general de las elecciones? ¿Hubo fraude, como lo señalaron los miembros de la dirigencia actual de Morena? Pues yo creo que hay que puntualizar muy bien cuáles son las características de esta elección. Sí es importante decir que en estas elecciones la situación no es lo que aparenta en general. Es una contienda muy sucia que se caracterizó por la injerencia directa del Estado, y cuando digo el Estado me refiero tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. A todas luces se evidenció una alianza entre Morena y el PRI, y a pesar de la reacción de Morena en este momento en uno de los municipios, que es la capital, Pachuca, en todo el estado hubo una confabulación evidente. La elección se caracterizó por ser posiblemente una de las más fraudulentas del estado de Hidalgo. Hubo una compra descarada de votos en todos los municipios, desde el día viernes al día domingo, abiertamente. La policía, tanto municipal como estatal, solamente se dedicó a proteger esa compra de votos. Y aquí yo tengo un elemento que es más importante señalar: la presencia de la Guardia Nacional en estos comicios, que no participó prácticamente en ninguno de los actos fraudulentos que se evidenciaron. En Hidalgo, por ejemplo, desde la mañana, cuando las casillas en principio se abrieron tarde, el día de la elección, mucha gente que estaba preparada para votar ya no pudo acudir a votar y nadie dijo nada al respecto. En algunos municipios, sobre todo en la capital, en Pachuca, y en los municipios más grandes, Tizayuca, Tulancingo, hubo presencia de porros en muchas de las urnas, gente armada, gente cargando palos, que estaban, como la ciudadanía lo reflejó, estaban a todas luces actuando, no dejando llegar a la gente a votar. Entonces,
hay varios elementos que, sobre todo en la elección de Hidalgo, deben considerarse muy puntualmente. No es una elección que Morena haya perdido conscientemente. Morena estuvo confabulado con el gobierno estatal para repartirse los municipios desde un principio. Hubo una repartición que se evidenció desde el arranque de la elección. ¿Cómo lo podemos observar? ¿En qué elementos podemos nosotros puntualizar este análisis? En primer lugar, por ejemplo, no se utilizó la plataforma que normalmente se utilizó una plataforma distinta que se llamó Preliminares Hidalgo 2020, que estuvo a disposición del gobierno estatal. Las elecciones, los candidatos no estuvieron aprobados el día que debieron estar aprobados, todavía una semana después las planillas no estaban aprobadas, y en el caso de Morena, en el que muchas de sus planillas no eran aceptadas porque no se habían entregado a tiempo o tenían elementos para invalidarlas, se terminaron entregando, aunque fuese a destiempo y considerando que no tenían las características para que éstas se entregasen. Entonces, aquí se evidenció una alianza pues clara entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Todos sabemos que hay gobernadores que desde un principio, cuando triunfó Morena, se pusieron a las órdenes de Morena. Entre ellos, el más importante, el que más demostró este sometimiento al partido en el poder fue el gobierno de Omar Fayad, incluido también el gobierno del Estado de México. No sale a colación, pero son dos gobernadores que se sometieron al gobierno federal. Por lo tanto, no es propiamente que haya sido un triunfo absoluto del PRI porque el pueblo haya respondido al llamado del PRI o a la necesidad de mantener al PRI en el poder. El PRI en Hidalgo ha hecho mucho daño, pero también es necesario considerar que Morena no fue opción para la gente en Hidalgo. Morena no presentaba propuestas para la gente en Hidalgo. Internamente hubo un desacuerdo con los mismos morenistas en el gobierno, en las planillas que se lanzaban, en las planillas que se proponían. Hubo varios municipios que se quedaron sin planilla en el caso de Morena porque no se pudieron poner de acuerdo, porque no sabían a quién elegir, porque desde arriba vino la indicación y la gente se quedó inconforme. Es también necesario considerar que desde un principio Omar Fayad y el gobierno hidalguense se lanzaron directamente contra los enemigos, incluso con el apoyo del gobierno federal contra los enemigos políticos que tenían en el estado de Hidalgo. Un caso, pues evidente, fue el caso de Sosa Castellán, y a pesar de eso, dentro de Morena se vio que hubo un fraccionamiento general en el que no había una línea política que seguir o de una instancia en particular, sino que había una relación directa con el gobierno federal y con el gobierno nacional. Hay varios elementos que debemos ir considerando ahorita a lo largo de la participación, pero creo que en términos generales podemos decir que el gobierno estatal de Hidalgo estuvo directamente relacionado y confabulado con el gobierno federal, que las elecciones en el estado de Hidalgo no representan el sentir de la gente y que sí se hizo necesario y se reflejó una demanda por una alternancia política distinta que no fuera ni Morena ni el PRI. Ante eso, el caso de Pachuca, por ejemplo, en el que había una tercer fuerza encabezada por Ricardo Crespo, que aparentaba y en los comicios y en las encuestas parecía que era la ganadora, en el momento de las elecciones aparecieron datos que no coincidían con lo que pasó durante el proceso electoral, durante la campaña, y que revelan que la gente, pues, por un lado, fue comprada, que se compró el voto de la gente aprovechando la necesidad de la propia gente, porque son tiempos difíciles para el pueblo, son tiempos muy difíciles y los partidos que contendieron en el estado de Hidalgo, muchos de ellos, particularmente Morena y el PRI, se caracterizaron por una compra descarada de votos, aprovechando, utilizando la necesidad de la gente. En este momento, hace apenas unos minutos, destituyeron a Alejandro Olvera Mota, que era el representante ante el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo de Morena, y lo dejaron fuera del partido ya de manera oficial, haciendo o revelando, reflejando la inconformidad de algunos grupos de Morena en Hidalgo con la alianza que se había hecho con el gobierno estatal. Es una alianza, es un gobierno y unas elecciones que fueron comandadas por el Estado, tanto federal como estatal,
y no es solamente que se refleje el resurgimiento del PRI, no, refleja que entre Morena y el PRI en estos estados, en Coahuila e Hidalgo, hay una alianza que permite o que amenaza con continuar con las prácticas políticas que abandonan a la voluntad popular y se centran en intereses de partido, en intereses particulares, en el que claro está que volvió a perder el pueblo pobre de México. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría que nos dijeras dos consideraciones que creo que pueden ser importantes. En primera, ¿por qué crees es que haya surgido este maridaje entre el PRI y Morena? Y en segundo lugar, ¿por qué la abstención en Hidalgo? Porque no es una abstención de estas elecciones, sino parece que hay un abstencionismo histórico en el Estado, como si la gente no se sintiera representada o no legitimara el proceso electoral. Sí, yo creo que la relación entre el PRI y Morena se debe principalmente a que en Hidalgo, en muchos de los municipios del estado de Hidalgo, particularmente en los municipios más atrasados donde la pobreza pues se observa de manera mucho más descarnada, hay todavía un control caciquil en el estado de Hidalgo. Sigue siendo un estado muy atrasado en ese sentido, que está controlado desde hace muchos años por una cúpula política que muy difícilmente va a dejar que de sus manos salga el poder. Esto obliga también a Morena, al partido del gobierno federal, a buscar una alianza que le dé ciertos réditos en este proceso. Es cierto que Morena pasa en el estado de Hidalgo a tener 11 municipios, que sí supera la cantidad de poder que tenía antes, pero hay que tomar en cuenta que en Hidalgo hay 85 municipios y que de esos 85 solamente 11 quedaron para Morena, que hace 2 años parecía ser la transformación del país y que la gente no los vio como opción. ¿Qué decidió hacer la gente? Pues prácticamente resignarse ante el panorama tan difícil que está pasando, ante la situación tan dura que está viviendo por la pandemia. Ahora, por el otro elemento que tú estabas considerando, sí es importante destacar que el abstencionismo o la cantidad de votantes llegó al 50%, en apariencia, solamente en apariencia, porque déjame decirte que pasando por varios municipios del estado de Hidalgo, estando parado en las casillas de las ciudades más grandes, las casillas estaban vacías. La gente no estaba saliendo a votar. Entonces, es demasiado lo que aparece en este porcentaje. ¿Y a qué se lo atribuyo yo? ¿Qué creo que es la causa de este crecimiento que, aunque parece poco, es considerable en el estado de Hidalgo de votantes, sabiendo que la gente no salió a votar por motu propio? ¿A qué se debe principalmente esto? A que hubo un rasuramiento de casillas. Es decir, muchos de los votos de otros contendientes que estaban participando fueron borrados. La apuesta del gobierno estatal fue ir directamente contra las estructuras electorales, contra los responsables de casillas, contra los responsables generales, una compra de las estructuras y una alianza con otros grupos políticos para desde adentro del mismo instituto amañar las elecciones, pero no amañar las elecciones solo a favor del PRI, también a favor de Morena. Entonces, esta confabulación entre estos dos partidos se refleja en muchos elementos que lamentablemente la opinión pública no ha salido a decir. Incluso ahorita que no se han presentado todavía los resultados de manera oficial, que debieron estar empezar desde el día domingo, nadie ha dicho nada. La gente, los partidos políticos se mantienen en silencio y se mantienen en silencio precisamente porque muchos de ellos en muchos municipios estuvieron coludidos con el gobierno estatal. Esta es una elección de Estado en la que se llevó a cabo un fraude electoral, pero desde arriba hacia abajo. No solamente fue la compra de votos, también fue la relación directa y la compra de las estructuras electorales que estuvieron presentes el día de la elección. Una de las controversias que ha suscitado esta elección es su significado rumbo a 2021. La elección del 4 de junio del año que entra está pronosticada como la más grande en la historia de la democracia de nuestro país, en el sentido en que se renovarán la mayor cantidad de cargos públicos. Los argumentos del bando oficialista acusan, además de un intervencionismo electoral,
por parte de las estructuras como la compra de votos, la manipulación institucional, argumentan que este experimento, además de falso, no es indicador de lo que sucederá en 2021. Por el otro lado, digamos, desde el otro argumento se dice que la gente está abandonando este impulso que ocurrió en 2018, que además acusa la falta de un elemento aglutinador que es López Obrador. Tú, Jasón, ¿cómo lo percibes? ¿Crees que estos comicios son indicador de 2021 o hay que tener cautela con los pronósticos? Bueno, escuché con mucha atención el resultado de la elección en Hidalgo y la observación tan directa que de ella tuvo el licenciado Bentofail, y me parece verdaderamente trágico que en nuestro pueblo, que en nuestro país, la situación de la gente, la situación de los ciudadanos siga siendo tan dependiente y esté tan a la merced del poder del Estado, ¿no? Parece que por lo menos desde el siglo XVI, en el que escribía Hobbes, el ciudadano sigue siendo impotente ante el leviatán que representa el Estado. Y por eso es importante poner en contra de esta fuerza, pues una fuerza que representa a toda la ciudadanía, al pueblo organizado. Y creo que todo fenómeno social masivo que implique la participación popular es un indicador de lo que sucede en la sociedad. Quizá no sea el indicador que uno esté buscando, o no sea el indicador que normalmente o superficialmente arroje la sociedad hacia la realidad, pero claro que es un indicador. Y el principal indicador es que en realidad en México hace falta una verdadera alternativa popular hacia que sea la expresión de la voluntad de la gente y de la voluntad del pueblo. Ganó el PRI en Hidalgo, ganó el PRI en Coahuila. ¿Eso significa que lo que hacía el PRI esté bien? ¿Eso significa que ahora a la gente se le haya olvidado por qué en 2018 sacó al PRI del poder? Eso significa, según yo, más bien que el gobierno actual, que el gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que fue mediáticamente y discursivamente una alternativa en contra del régimen priista, y ellos mismos se declaran la cuarta transformación social de nuestro país, en realidad no son ninguna transformación. En realidad no son ninguna alternativa y en realidad no están resolviendo los problemas de la gente. Si estuvieran resolviendo los problemas de la gente, no importaría si López Obrador está en la boleta. No importaría si hay poder del Estado o injerencia del Estado, del poder que de facto tienen los gobernadores y los partidos gobernantes, sino la estructura del partido, la cercanía con la gente, la capacidad de invitarlos al voto basada en la propuesta y en la alternativa real que ese partido representa. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en nuestro país en materia de economía? ¿Qué es lo que vemos en materia de salud con la pandemia? ¿Qué es lo que vemos en educación con los programas que actualmente se están tomando como medidas de emergencia ante la pandemia? ¿Qué es lo que vemos con los programas sociales que en realidad ni siquiera tienen ni el alcance ni la eficiencia de los programas sociales que de por sí existían en lo que pudiéramos llamar la tercera transformación de nuestro país? Esos programas no son nuevos, esos programas ya existían con otros nombres, pero ya existían. ¿Y qué es lo que pasa con la organización, con los derechos del pueblo? ¿Qué está haciendo López Obrador para garantizar que el pueblo se pueda organizar y pueda salir a la calle y pueda pedir al gobierno, exigir al gobierno que resuelva sus demandas? Ahí está lo que está pasando en Yosoñama, en Oaxaca, donde el pueblo de Yosoñama tiene por lo menos 10 años pidiéndole al gobierno que intervenga en un conflicto de tierras. Y actualmente el gobierno de Alejandro Murat se muestra sordo a oír los reclamos de la gente. Y está lo que está pasando en Puebla con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que no conforme con todos los estropicios
ha cometido y que actualmente lo tienen en último lugar de evaluación de los gobiernos estatales, en recientes días acaba de mandar una iniciativa de ley al Congreso para desde el gobierno del estado decidir las obras públicas y además intervenir directamente en los salarios, en las prestaciones, en la nómina de los gobiernos municipales. ¿Eso qué significa? ¿A poco esas son medidas populares? Esas son medidas de participación de la gente. Esas son medidas del fomento a la democracia. Por supuesto que no. Y no se diga lo que los organismos internacionales están sugiriéndole y aconsejando al gobierno de López Obrador. En primer lugar, suspender o posponer sus obras faraónicas, sus obras emblema, para atender una economía que se prevé que en el año disminuya 8.6%, una de las disminuciones más altas a nivel mundial. ¿Y ha hecho caso? No ha hecho caso. Y actualmente, también en días recientes, el comunicado, creo que de ayer, de más de 700 científicos a nivel mundial, de Oxford, de Yale, de Stanford, de Harvard, que les recomiendan a los distintos áreas del gobierno, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, no terminar con los fideicomisos en apoyo a la ciencia, a la cultura, al arte, al deporte, y sin embargo el día de hoy todavía parece que el Senado le va a dar marcha a eso. Ese es el verdadero defecto, ese es el verdadero problema, ese es el verdadero indicador de nuestra realidad que se ve en Coahuila, que se ve en Hidalgo, y que muy probablemente se vea en 2020, en 2021, perdón, en junio de 2021. Gane el poder, el partido que gane, la realidad para miles, para millones de mexicanos seguirá siendo esencialmente la misma, porque el liberalismo no se termina con un decreto. El neoliberalismo se termina con un cambio en la política para gobernar a la gente. Creo que en estas elecciones ocurrió algo inédito, algo que no se había visto dentro del sistema político mexicano, a menos no en épocas recientes. Después del triunfo apabullante en 2018, muchos analistas entusiastas del oficialismo que se encumbró mencionaban que la vida pública del país estaba cooptada por Morena y que lo más importante sería lo que pasaría dentro del partido de Morena en términos políticos. Estas elecciones no creo que le den la razón a los analistas oficialistas y sin embargo creo que sí evidencia una pugna interna como ya lo habían mencionado anteriormente. En estas elecciones, sobre todo por la resonancia que tuvo en los medios, y es que varias figuras centrales, varias figuras mediáticas de Morena, después de analizar, empezaron a señalarse a sí mismos, empezaron a señalar a la dirigencia, empezaron a señalar a partes de Morena con las que no están de acuerdo. Abentofail, ¿tú cómo interpretas esta lucha intestina de la formación política que encumbró al poder a López Obrador? ¿A qué crees que se deban y sobre todo, crees que pese esta ruptura en la carrera rumbo a 2021? Pues yo creo que la ruptura está más que clara desde un inicio. Ese partido no está constituido a través de principios, no está constituido a través de una teoría política que sostenga y aglutine a toda la masa que se conjunta en esa estructura política. Ese partido está hecho de pedacerías, está hecho por intereses personales y finalmente se subieron al carro del poder aquellos que vieron que era su oportunidad. Todos los fauchés del siglo XXI están ahí en México. Todos los oportunistas políticos que vieron una forma de seguir viviendo del poder, porque para ellos el poder es un fin, no es un medio, están en Morena. ¿Qué está pasando ahorita? Lo que necesariamente tenía que pasar. Está pasando algo natural. ¿Qué es lo que pasa cuando sumas a elementos distintos, de caracteres teóricos diferentes, contradictorios muchos de ellos, en un mismo partido? Pasa un resquebrajamiento interno. Hemos visto la alianza que ha hecho el presidente López Obrador con los grandes potentados económicos del país.
Hemos visto cómo ha sumado a su gobierno a aquellos que se burlan de la pobreza de la gente, a aquellos que explotan el trabajo de los más humildes de nuestro país, pero el discurso dice otra cosa. Entonces, la gente que se sumó por la forma se está dando cuenta que la forma tenía un contenido totalmente opuesto al que aparentaba. Y a final de cuentas, lo que refleja este resquebrajamiento es que no se puede sostener, no se puede mantener con vida algo que había nacido muerto desde el principio. Y es cierto que intentan llamar la atención diciendo que son intereses, intereses particulares que solamente pues salen a debate en el caso de Mario Delgado, por ejemplo, en el caso de todos los posibles contendientes a dirigir la presidencia de Morena, diciendo que son elementos formales los que hacen o los que promueven la división del partido, pero creo que a todas luces queda claro que son elementos teóricos y de principio lo que está partiendo ese partido. Demostraron que no están a la altura de la tarea que quisieron llevar a cabo e incluso algunos de ellos en las elecciones de las que estamos hablando en este momento llegaron a plantear que fue un distractor. Cuellar, el presidente del partido, llegó a decir que fue un distractor el hecho de que hubieran decidido tomar o poner al presidente en este momento y que eso los distrajo de las elecciones en Hidalgo y que por lo tanto le echan la culpa al INE de la ruptura que tienen internamente. Claro está que no es eso. Si fueran un partido bien constituido, no solamente hubiera servido una elección en este momento para consolidar a la gente del partido, hubiera impulsado toda la elección que ellos estaban planeando hacer en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila. Lo que pasó es que se vieron ahí intereses afectados, intereses personales afectados, y el partido demostró que detrás de la faceta, de la cara que tienen de un partido para el pueblo, para los humildes, se esconden intereses personales que buscan, como todos los demás partidos, hacer del poder político una forma de vida y no una manera de ayudar a los desprotegidos y a los humildes de este país. Morena, como se evidenció en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, no es ya la alternativa para México. Y solamente tuvieron que pasar 2 años para que la gente se diera cuenta de eso. No es ya la respuesta a las necesidades del pueblo. Realmente nunca lo fue. Y hubo mucha gente que desde el principio dijo, ese partido es solamente una nueva forma de la misma clase en el poder. Es la nueva manifestación de la clase en el poder, que como decía el licenciado Jason, se adapta a las necesidades del sistema económico en el que estamos viviendo. El neoliberalismo necesitaba rejuvenecerse. Se rejuveneció en este momento con Morena, pero ese rejuvenecimiento le duró 2 años. ¿Qué va a pasar ahorita? Lo mismo que le pasó a Dorian Gray. Va a ver su retrato y se va a ver reflejado ahí como la forma pútrida que siempre ha sido a nivel político el partido que ahora se evidencia a todas luces como un partido de la misma clase económica y política que ha gobernado el país desde hace muchos años. Jason, también para terminar, que se nos acabe el tiempo rápidamente, ¿crees que estas pugnas internas sean un factor de peso que decida el pulso de las siguientes elecciones? Son un factor objetivo, real, que como decía Bentofail, solo exhiben la calidad del material del que ese partido está hecho. En realidad, la única verdadera alternativa para este país y para su realidad es una fuerza que surja del verdadero pueblo. Ellos dicen como uno de sus eslóganes, muy bonito por cierto, muy entusiasmador y muy sensible para todos, que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Eso es cierto. Ahora, preguntémonos, ¿Jade Kolpolemsky es el pueblo que va a salvar al pueblo? ¿Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo es el pueblo que va a salvar al pueblo? Miguel Ángel Barbosa Luis Miguel Barbosa ¿es el pueblo que va a salvar al pueblo? Está claro que no. Manuel Bartlett, ¿es el pueblo que va a salvar al pueblo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que mediáticamente es una cosa, pero realmente es otra cosa. Morena, con pugnas internas o sin pugnas internas, es solamente el mismo modelo que se ha adaptado a la nueva realidad. Está en nuestras manos. Organicémonos, construyamos,
los que no hemos vivido de la política ni queremos vivir de ella, sino los que queremos transformar este país en beneficio de las clases populares, de los millones y millones de pobres que ahora este sistema y esta organización social tiene en los márgenes de la sociedad. Pongamos lo marginal en el centro, como dice este programa. Pues así las cosas. Uno de los elementos de los comicios electorales que se ha pasado por alto históricamente es el creciente e históricamente abstencionismo. Morena se adjudicó la representación de los también históricamente inconformes, pero en esta primera prueba lo cierto es que no ha sido capaz de movilizar a los votantes para consolidar su hegemonía, como mencionaba Bentofail anteriormente. Las manifestaciones populares de descontento e inconformidad con el sistema en conjunto parece que no encuentran toda la resonancia que quisieran dentro del sistema democrático mexicano. Habrá que indagar más profundo en la cuestión de cómo resolver los grandes problemas que aquejan al mexicano de a pie. Pero eso no se resolverá aquí. Muchas gracias por participar, por venir aquí. Los esperamos en las próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro y esperamos que los participantes acepten venir en las próximas emisiones también. Bienvenidos y muchas gracias a todos por visualizarlo y nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Gracias, Aquiles. Hasta luego. Hasta luego, Aben.